Existe un número escondido en tu fecha de nacimiento que guarda información sobre ti que ni tu propia mente consciente conoce. Jung descubrió que el inconsciente se comunica a través de símbolos, y los números son uno de los lenguajes más antiguos y poderosos que la psique humana utiliza para revelar verdades ocultas. Mientras vives tu vida creyendo que tus elecciones son completamente tuyas, existe un patrón numérico operando en las sombras, influyendo en tus decisiones, en tus relaciones, incluso en tus miedos más profundos. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es superstición ni esoterismo barato. Es psicología profunda, es arquetipo. Es la forma en que tu inconsciente intenta desesperadamente mostrarte quién eres en realidad. Y lo más perturbador, has estado ignorando estas señales toda tu vida. Soy Alex Costa y desde hace más de 30 años estudio a Carl Jung con pasión, buscando comprender los misterios de la psique humana. Si estás viendo este video, probablemente ya sentiste esa inquietud de que existe algo mayor operando en tu vida, patrones que se repiten, coincidencias que parecen demasiado significativas para ser solo casualidad. No te lo estás imaginando. Jung pasó décadas demostrando que el inconsciente habla a través de símbolos, y hoy vas a aprender a descifrar uno de los símbolos más personales y reveladores que existen, el número final de tu destino. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este viaje de autoconocimiento apenas está comenzando. Y deja en los comentarios la palabra despertar junto con tu fecha de nacimiento. Vamos a caminar juntos en este descubrimiento, porque nadie debería hacer este viaje en soledad. Lo que vas a descubrir hoy cambió por completo la forma en que yo comprendo los patrones invisibles que gobiernan nuestras vidas. Jung nos enseñó que nada en la psique ocurre por casualidad, que cada símbolo guarda un significado profundo. Y que cuando aprendemos el lenguaje del inconsciente, comenzamos a ver la vida de una manera totalmente diferente. Los números no son solo herramientas matemáticas, son arquetipos vivos, son fuerzas psíquicas que moldean nuestra personalidad desde el momento en que nacemos. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que crees sobre libre albedrío, destino y autoconocimiento. Lo primero que necesitas entender es que Jung nunca vio los números como simples cantidades o herramientas de conteo. Para él, cada número llevaba una cualidad arquetípica, una energía psíquica específica que resuena con diferentes aspectos de la conciencia humana. Cuando naces en una determinada fecha, no solo estás recibiendo un registro civil, estás siendo marcado por una firma numérica que el inconsciente colectivo reconoce instantáneamente. Es como si el universo psíquico te entregara un mapa, pero ese mapa está escrito en un lenguaje que nunca aprendiste a leer conscientemente. Jung decía que el inconsciente es infinitamente más sabio que el ego y que utiliza símbolos, incluyendo números, para intentar guiarte de regreso a tu verdadera esencia. Piensa en cuántas veces te has sentido atraído por ciertos números sin entender por qué. Tal vez siempre notes cuando el reloj marca una hora específica, o quizás ciertos números aparezcan repetidamente en momentos importantes de tu vida. Jung llamaba a esto sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por la lógica causal común. Pero no son coincidencias, son mensajes de tu inconsciente intentando llamar tu atención hacia patrones que necesitas reconocer. Y el número más importante de todos, aquel que carga con la esencia de tu propósito psíquico, está escondido en tu fecha de nacimiento. Ese número final, cuando es calculado y comprendido correctamente, revela qué arquetipo principal está operando en tu psique, cuál es tu misión de individuación, cuál es la herida que viniste a sanar.
Ahora, déjame explicarte cómo calcular ese número del destino de manera correcta, porque existe mucha confusión al respecto. Vas a tomar tu fecha de nacimiento completa, día, mes y año, y vas a sumar todos los dígitos hasta llegar a un número entre 1 y 9. Por ejemplo, si naciste el 15 de marzo de 1985, sumas 1 más 5. Más 3, más 1, más 9, más 8, más 5. Eso da 32. Luego sumas 3 más 2, que da 5. Ese 5 es tu número del destino, tu firma arquetípica. Pero atención, algunos números son llamados números maestros, 11, 22 y 33. Y esos no deben reducirse, porque llevan una carga arquetípica aún más intensa, una responsabilidad psíquica mayor. Jung diría que son almas que vinieron con una misión de individuación más compleja y desafiante. Cuando trabajaba en la farmacia cerca del metro Tasqueña, veía este patrón repetirse todos los días sin entenderlo. Personas con ciertas características de personalidad, ciertos miedos, ciertos patrones de relación, y cuando eventualmente descubría sus fechas de nacimiento, los números tenían sentido. No era magia, era psicología profunda operando a través de símbolos numéricos. Jung nos enseñó que el inconsciente colectivo se manifiesta a través de arquetipos, y cada número representa un arquetipo específico. El número 1 es el arquetipo del héroe, del pionero, de aquel que necesita aprender a liderar y a confiar en sí mismo. El número 2 es el arquetipo del mediador, de aquel que vino a aprender sobre asociaciones, equilibrio y diplomacia, y así sucesivamente. Cada número carga con lecciones específicas, desafíos específicos, dones específicos. Vamos a sumergirnos más a fondo en cada uno de estos arquetipos numéricos, porque comprender el tuyo es como recibir el mapa que siempre necesitaste, pero nunca supiste que existía. Si tu número final es 1, Jung diría que cargas con el arquetipo del self primordial, de la fuerza creativa original. Viniste a aprender a ser líder, no necesariamente de otros, sino de ti mismo. Tu mayor lección es superar el miedo a brillar en soledad, a tomar decisiones sin depender de la aprobación externa. Las personas con el número 1 en el destino frecuentemente sienten una soledad existencial profunda, porque su inconsciente sabe que necesitan aprender a caminar solas antes de poder caminar con otros. Sabotean relaciones, rechazan ayuda, crean conflictos donde podría haber alianzas, todo porque el arquetipo del 1 está gritando, necesitas encontrarte primero. Si tu número es 2, estás bajo la influencia del arquetipo de la dualidad, del yin y yang, de la necesidad de integración de los opuestos. Jung diría que viniste a aprender que la vida no se trata de ganar o perder, sino de armonizar. Tu mayor herida es sentir que debes elegir entre tú y el otro, entre tus necesidades y las necesidades ajenas. Las personas con el número 2 sufren profundamente porque son extremadamente sensibles a la energía de los ambientes y de las personas alrededor. Absorben emociones como esponjas y muchas veces se pierden intentando agradar a todos. El inconsciente está intentando enseñar que el verdadero equilibrio no proviene de anularse a uno mismo, sino de honrar tanto tus necesidades como las del otro. Es el arquetipo del matrimonio sagrado interno del que Jung tanto hablaba, la unión de los opuestos dentro de la propia psique. El número 3 es el arquetipo de la expresión creativa, del niño interior, de la alegría espontánea. Si este es tu número, Jung diría que viniste a aprender a comunicarte auténticamente y a no temer ser visto. Tu mayor dolor es sentir que necesitas esconder quién eres realmente para ser aceptado. Las personas con el número 3 suelen ser extremadamente creativas, pero sufren bloqueos terribles porque el miedo al rechazo paraliza su expresión. Tienen ideas brillantes que nunca se materializan, talentos que nunca comparten, palabras que nunca son dichas. El inconsciente te está pidiendo sanar la herida del juicio, entender que tu autenticidad no es una carga, sino tu mayor regalo para el mundo.
Cuando finalmente te permites ser visto, liberas una fuerza creativa que transforma no solo tu vida, sino la de todos a tu alrededor. Si tu número del destino es 4, cargas con el arquetipo del constructor, de la estabilidad, de la estructura. Jung diría que viniste a aprender sobre límites sanos, disciplina y manifestación en el mundo material. Tu mayor lucha es contra el caos interno. Sientes que si no controlas todo, todo se derrumbará. Las personas con el número 4 frecuentemente desarrollan una ansiedad severa porque creen que el peso del mundo está sobre sus hombros. Trabajan hasta la extenuación, crean rutinas rígidas, tienen dificultad para relajarse o confiar en el flujo de la vida. Pero el inconsciente no te está pidiendo soltar todo y volverte un nómada espiritual. Te está pidiendo comprender que la verdadera estructura viene de adentro, no de afuera, que puedes ser responsable sin ser rígido, que construir una vida sólida no significa construir una prisión. El 4 es el número de la tierra, y Jung nos enseñó que necesitamos estar enraizados para poder volar. El número 5 es el arquetipo de la libertad, del cambio, de la aventura. Si este es tu número, viniste a aprender sobre la transformación constante y la adaptabilidad. Jung diría que llevas el arquetipo del viajero eterno, aquel que necesita experimentarlo todo para conocerse. Tu mayor dolor es sentirte atrapado, sea en relaciones, empleos, ciudades o incluso en versiones antiguas de ti mismo. Las personas con el número 5 tienen una inquietud profunda, una sensación de que siempre hay algo más esperándoles en algún lugar. Cambian de trabajo, terminan relaciones abruptamente, se mudan de ciudad sin aviso. El inconsciente está intentando enseñar que la verdadera libertad no proviene de cambiar constantemente lo externo, sino de liberarse de las prisiones internas. Puedes viajar por todo el mundo y aún seguir preso en los mismos patrones mentales. El 5 te invita a comprender que la mayor aventura es el viaje hacia adentro, no hacia afuera. Ahora, si tu número es 6, cargas con el arquetipo del sanador, del cuidador, del guardián. Jung diría que viniste a aprender sobre el amor incondicional, el servicio y la responsabilidad familiar. Tu mayor herida es creer que solo tienes valor cuando estás cuidando de alguien, cuando eres útil, cuando te sacrificas. Las personas con el número 6 frecuentemente se pierden por completo en las necesidades de los demás. Hijos, padres, parejas, amigos. No saben decir que no, se sienten culpables por descansar, creen que amar significa sufrir por el otro. El inconsciente está gritando que no viniste a anularte, sino a aprender el verdadero significado de nutrir. Y nutrir comienza contigo mismo. No puedes dar de lo que está vacío. El 6 te enseña que cuidarte no es egoísmo. Es la única forma de poder genuinamente cuidar a los demás. Es el arquetipo de la madre cósmica que Jung tanto reverenciaba, pero la madre verdadera, no la madre mártir. El número 7 es quizás el más misterioso de todos. Es el arquetipo del buscador, del filósofo, del místico. Si este es tu número, Jung diría que viniste a cuestionarlo todo, a ir más allá de las apariencias, a encontrar las verdades ocultas. Tu mayor dolor es la soledad existencial profunda, la sensación de que nadie te comprende, de que ves cosas que otros no ven. Las personas con el número 7 generalmente se aíslan, no por elección consciente, sino porque sienten que no pertenecen al mundo común. Tienen dificultad con superficialidades, con conversaciones vacías, con la vida mundana. El inconsciente te está pidiendo entender que tu sensibilidad no es una maldición, sino una bendición, que no viniste a encajar, sino a iluminar, que tu camino solitario te está preparando para ser guía de otros que también se sienten perdidos. El 7 es el número de la sabiduría profunda, y Jung nos enseñó que todo sabio tuvo que atravesar primero el desierto de la soledad. Si tu número del destino es 8, cargas con el arquetipo del mago, del manifestador, de aquel que vino a aprender sobre el poder personal y la abundancia.
Jung diría que tienes una relación compleja con el mundo material, o lo rechazas por completo pensando que espiritualidad y dinero no se mezclan, o te pierdes en él creyendo que el éxito externo llenará tu vacío interno. Las personas con el número 8 frecuentemente oscilan entre extremos, riqueza y pobreza, éxito y fracaso, poder e impotencia. Temen a su propio poder, porque en el fondo saben que son capaces de grandes realizaciones, y eso asusta. El inconsciente te está enseñando que viniste a integrar lo espiritual con lo material, a entender que no hay contradicción entre ser espiritualmente evolucionado y materialmente abundante. El 8 es el símbolo del infinito acostado y representa el flujo eterno entre dar y recibir, entre manifestar y soltar. Jung nos enseñó que negar cualquier aspecto de la vida es negar una parte de uno mismo. Y finalmente el número 9, el arquetipo del sabio compasivo, de aquel que ha completado un ciclo y ahora puede enseñar. Si este es tu número, Jung diría que cargas con todas las lecciones de los números anteriores, y tu misión es la más desafiante de todas: perdonar, soltar, trascender. Tu mayor dolor es cargar con viejos rencores como si fueran tu identidad, aferrarte a historias de sufrimiento porque te dan un sentido de propósito. Las personas con el número 9 tienen una dificultad extrema para dejar ir el pasado, relaciones que terminaron hace años, heridas de décadas atrás, versiones antiguas de sí mismas que ya no existen. El inconsciente te está pidiendo comprender que concluir no es perder, es liberar, que soltar no significa que aquello no fue importante, sino que estás listo para el próximo capítulo. El 9 te enseña que no eres tus heridas, eres aquello que sobrevivió a ellas y se transformó. Es el número de la sabiduría final, de la compasión universal que Jung tanto admiraba en los maestros orientales. Ahora existen 3 números que Jung consideraría especialmente significativos: los números maestros, el 11, el 22 y el 33. Si al sumar tu fecha de nacimiento llegaste a uno de estos números antes de reducir, detente. No lo reduzcas. Cargas con una misión de individuación más intensa. El 11 es el arquetipo del visionario, de aquel que ve más allá del velo. Jung diría que las personas con el 11 son canales naturales del inconsciente colectivo, pero esto viene con un precio. A menudo se sienten sobrecargadas, ansiosas, como si absorbieran todas las emociones y energías a su alrededor. El 22 es el arquetipo del maestro constructor, de aquel que vino a manifestar algo grande en el mundo. Estas personas sienten una presión interna tremenda, una sensación de que deben dejar un legado significativo, y eso puede paralizarlas por completo. Y el 33 es el arquetipo del maestro sanador, del sacrificio consciente. Las personas con este número frecuentemente atraviesan sufrimientos intensos en la primera mitad de la vida, porque están siendo preparadas para enseñar a través de su propio dolor transformado en sabiduría. En los canales de Xochimilco, donde pesco desde niño, aprendí algo profundo sobre números y destino. Las aguas siguen patrones matemáticos precisos, corrientes, mareas, ciclos. Pero dentro de esos patrones existe libertad, existe danza, existe vida. Es exactamente así como Jung veía los arquetipos numéricos. No son prisiones deterministas que eliminan tu libertad de elección. Son patrones que describen las energías con las que estás trabajando, las lecciones que tu alma eligió aprender. Conocer tu número del destino no te convierte en rehén de un destino preescrito. En realidad, sucede lo contrario. Te da conciencia de los patrones inconscientes que te estaban controlando sin que lo supieras. Y la conciencia es el primer paso hacia la transformación. Jung decía que no nos liberamos del inconsciente huyendo de él, sino volviéndolo consciente. Entonces, ¿cómo usas esta información de forma práctica, de manera que realmente transforme tu vida? Primero, dejas de luchar contra tu naturaleza esencial. Si eres un número 5 intentando vivir una vida de número 4, vas a sufrir infinitamente.
Si eres un número 2 intentando ser un número 1, te vas a sentir fracasado todo el tiempo. Cuando entiendes qué arquetipo numérico está operando en tu psique, dejas de intentar ser lo que no eres y comienzas a trabajar con tus características naturales, no contra ellas. Segundo, identificas cuál es tu herida arquetípica específica. Cada número tiene una herida central, un miedo primordial, un patrón de autosabotaje. Cuando nombras esa herida, cuando la ves claramente, pierde la mitad del poder que tenía sobre ti. Jung llamaba a esto traer la sombra a la luz. Tercero, comienzas a trabajar conscientemente con las cualidades positivas de tu número, desarrollándolas a través de prácticas específicas. Para quienes son número 1, la práctica es fortalecer la autoconfianza a través de decisiones autónomas. Empieza pequeño. Elige qué vas a comer sin preguntar la opinión de nadie. Decide qué camino tomar en una caminata. Ve aumentando gradualmente. Jung diría que estás entrenando al ego a confiar en la propia intuición. Para el número 2, practica establecer límites sanos. Di no a una cosa por día, aunque sea pequeña. Date cuenta de que el mundo no se derrumba cuando priorizas tus necesidades. Para el número 3, la práctica es expresión creativa diaria sin juicio. Escribe, dibuja, baila, canta, pero sin mostrarlo a nadie al principio. Es solo para ti, para reconectar con la alegría pura de crear. Para el número 4, practica soltar el control conscientemente. Deja un día sin agenda. Permite que alguien organice algo por ti. Deja un espacio de la casa un poco desordenado. Siente la ansiedad, pero no reacciones a ella. Para el número 5, la práctica es comprometerse con una cosa y honrarla, incluso cuando aparezca la inquietud. Elige un proyecto y termínalo antes de empezar otro. Jung llamaría a esto desarrollar la función inferior, la capacidad de estabilidad que el 5 necesita integrar. Para el número 6, practica recibir sin sentir culpa. Deja que alguien haga algo por ti, acepta un regalo sin sentir que necesitas devolverlo de inmediato. Toma una tarde solo para ti sin sentir que estás siendo egoísta. Para el número 7, la práctica es conectar con el cuerpo y el mundo físico. Camina en la naturaleza prestando atención a las sensaciones. Cocina algo con atención plena. Baila. El 7 vive tanto en la mente que necesita reaprender a habitar el cuerpo. Para el número 8, practica la generosidad consciente sin esperar nada a cambio. Dona, ayuda, comparte, rompe el patrón de calcular siempre costo-beneficio. Y para el número 9, la práctica más importante es el ritual del perdón. No el perdón superficial, sino el perdón profundo que Jung describía como aceptar que las cosas fueron exactamente como necesitaban ser para que te convirtieras en quien eres hoy. Escribe cartas de perdón que nunca vas a enviar a personas que te lastimaron, a versiones antiguas de ti mismo, a situaciones que aún lamentas. Quema esas cartas conscientemente, simbolizando la liberación. Jung decía que el inconsciente responde poderosamente a los rituales simbólicos, porque los símbolos son el lenguaje nativo de la psique. Cuando haces un ritual de liberación, no estás solo realizando un gesto vacío, estás comunicándote directamente con las capas más profundas de tu conciencia que solo entienden el lenguaje de los símbolos. Ahora, aquí hay algo que pocas personas entienden sobre este trabajo con los números del destino. Jung no creía que los números causaran los rasgos de personalidad. Lo veía de una manera más profunda. Los números son símbolos que el inconsciente colectivo usa para organizar y expresar energías arquetípicas. Cuando naces en una determinada fecha, estás siendo impregnado por una cualidad específica del tiempo, una vibración particular del campo arquetípico. Es como nacer bajo una cierta constelación de posibilidades psíquicas. No estás condenado a ser de una forma. Estás siendo invitado a trabajar conscientemente con ciertas energías. La diferencia entre vivir tu número de manera inconsciente y vivirlo conscientemente es la diferencia entre ser arrastrado por una corriente y aprender a navegar en ella. Después de 40 años con Aline, puedo decirte algo que confirma todo esto que Jung enseñó.
Ella es número 2 y yo soy número 7. En el papel, una combinación compleja. Ella busca pareja y equilibrio. Yo busco soledad y profundidad. En los primeros años fue una lucha constante porque ninguno de los dos entendía que no estábamos equivocados. Simplemente estábamos operando bajo arquetipos diferentes. Ella se sentía rechazada cuando yo necesitaba tiempo a solas para estudiar a Jung. Yo me sentía asfixiado cuando ella pedía más presencia y conexión. Pero cuando finalmente entendimos nuestros números del destino, todo cambió. Ella dejó de interpretar mi necesidad de soledad como un rechazo personal. Yo dejé de ver su necesidad de compañía como dependencia. Empezamos a honrar los arquetipos del otro y la relación se transformó por completo. Ese es el poder de hacer consciente lo inconsciente. Dejas de luchar contra patrones que no puedes vencer y empiezas a danzar con ellos. Algo fascinante que Jung observó es que frecuentemente nos sentimos atraídos por personas cuyos números del destino complementan o desafían al nuestro. Eso no es coincidencia, es el inconsciente buscando integración y totalidad a través del otro. Si eres un número 1 muy independiente, probablemente atraes números 6 que te enseñan sobre cuidado y conexión. Si eres un número 4 muy rígido, atraes números 5 que te desafían a ser más flexible. Esos vínculos son difíciles, sí, pero son los que más potencial tienen para el crecimiento. Jung llamaba a esto proyección del ánima o del animus. Ves en el otro las cualidades que tu inconsciente sabe que necesitas desarrollar. El problema aparece cuando esperas que el otro viva esas cualidades por ti, en lugar de usar la relación como espejo para desarrollarlas en ti mismo. También existe una dinámica interesante entre los números que están en oposición: 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Estas combinaciones son las más explosivas porque representan arquetipos que están en extremos opuestos del espectro. El 1 quiere independencia total, el 9 quiere conclusión y liberación, el 2 quiere pareja, el 8 quiere poder personal, el 3 quiere expresión libre, el 7 quiere profundidad solitaria, el 4 quiere estructura, el 6 quiere cuidado flexible. Jung diría que cuando dos opuestos se encuentran, o hay destrucción mutua, o hay la alquimia más profunda de transformación. Todo depende de cuánto cada uno esté dispuesto a honrar el arquetipo del otro, sin intentar cambiarlo. Si estás en una relación difícil, mira los números de ustedes. Tal vez no sean incompatibles, tal vez sean espejos perfectos de las sombras del otro. Y aquí va una verdad que puede ser difícil de aceptar. Tu número del destino también revela cuál será tu mayor fuente de sufrimiento si vives de manera inconsciente. El 1 se convierte en el tirano aislado. El 2 se convierte en el felpudo resentido. El 3 se convierte en el payaso triste. El 4 se convierte en el adicto al trabajo ansioso. El 5 se convierte en el fugitivo perpetuo. El 6 se convierte en el mártir amargo. El 7 se convierte en el ermitaño depresivo. El 8 se convierte en el manipulador vacío. El 9 se convierte en la víctima eterna. Jung decía que todo arquetipo tiene un lado luz y un lado sombra, y cuál manifiestas depende enteramente de tu nivel de conciencia. Cuando vives tu número de manera inconsciente, vives la versión sombra. Cuando traes conciencia, cuando haces el trabajo interno, empiezas a vivir la versión luz, y la transformación es absolutamente radical. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona en la vida real. Conocí a una mujer en la época de la farmacia. Se llamaba Rosa, un número 4 puro. Trabajaba 16 horas al día. Tenía rutinas rígidas para todo. Controlaba cada centavo que entraba y salía de la casa. Vivía exhausta, ansiosa, irritada. Sus hijos se sentían asfixiados. Su marido se sentía juzgado. Ella pensaba que estaba siendo responsable, pero en realidad estaba viviendo la sombra del 4. Rigidez patológica disfrazada de disciplina. Cuando finalmente entendió su número del destino y lo que realmente significaba, empezó a percibir
que la verdadera estructura no consiste en controlarlo todo, sino en crear bases sólidas que permiten flexibilidad. Mantuvo la disciplina que es natural del 4, pero soltó el control neurótico. Estableció límites sanos en el trabajo, creó rutinas que incluían descanso, aprendió a delegar. La transformación fue tan profunda que parecía otra persona. Eso es lo que Jung quería decir con individuación. No es volverse otra persona, es convertirse en la mejor versión posible de quien ya eres esencialmente. Ahora una pregunta que siempre me hacen: Alex, ¿y el libre albedrío? Si mi número ya determina mi personalidad, ¿dónde está mi libertad? Jung respondería de la siguiente manera: tu número no determina quién eres, describe el campo de posibilidades dentro del cual vas a jugar el juego de la vida. Es como nacer en un país específico. No elegiste nacer en México, pero naciste allí, y eso influye profundamente en tu cultura, tu idioma, tus oportunidades. Pero dentro de ese contexto mexicano, tienes infinitas elecciones sobre quién ser. El número del destino funciona exactamente así. No dice, vas a ser de esta manera. Dice, estas son las energías con las que vas a trabajar. Cómo trabajes con ellas, eso depende enteramente de ti. Puedes pasar toda la vida luchando contra tu número, intentando ser lo opuesto, y vas a sufrir terriblemente. O puedes aceptarlo, comprenderlo y luego trascenderlo a través de la conciencia. La segunda opción es el camino de la individuación que Jung tanto defendía. Hay algo más que necesito contarte sobre los números maestros, porque esto es crucial. Si tienes 11, 22 o 33, probablemente ya te diste cuenta de que tu vida es más intensa, más desafiante, más llena de altibajos extremos que la de las personas a tu alrededor. Jung diría que estás lidiando con un voltaje arquetípico más alto. Es como tener un motor más potente. Puede llevarte más lejos y más rápido, pero también puede quemarte si no sabes manejarlo. Las personas con números maestros frecuentemente atraviesan crisis espirituales profundas, momentos de oscuridad avasalladora, porque están siendo forzadas a procesar no solo sus propias heridas individuales, sino heridas colectivas. El 11 capta la ansiedad colectiva. El 22 siente el peso de tener que construir algo significativo en un mundo caótico. El 33 carga con el dolor colectivo como si fuera suyo. Si tienes un número maestro y estás sufriendo intensamente, entiende, no estás roto, estás siendo forjado. Tu sensibilidad no es debilidad, es el instrumento que vas a usar para ayudar a otros cuando completes tu propio viaje de sanación. Y aquí está el secreto final que Jung nos legó sobre trabajar con arquetipos numéricos. La meta no es volverte perfecto en tu número, es integrarlo de manera que puedas acceder a todos los demás números cuando sea necesario. Esto es lo que Jung llamaba el self realizado, la totalidad. Puedes haber nacido como número 5, pero una vida plenamente individuada te permite acceder a la estabilidad del 4 cuando lo necesites, a la conexión del 2 cuando sea requerida, a la expresión del 3 cuando sea apropiada. No pierdes tu esencia 5, simplemente expandes tu capacidad de responder a la vida de formas más variadas y conscientes. Es como ser fluido en varios idiomas. Tienes tu lengua materna, pero puedes comunicarte en otras cuando la situación lo pide. El número del destino es tu lengua materna psíquica, pero la individuación es aprender a hablar todas las demás también. Jung hablaba de los mandalas como símbolos de totalidad, y yo siempre pensé que los números son los mandalas más simples y poderosos que existen. Imagina por un momento que cada número es una puerta y que naciste con una llave específica en la mano. Durante años, quizá décadas, intentaste abrir todas las demás puertas, menos la tuya, porque creías que tu puerta era defectuosa, o demasiado pequeña, o aburrida en comparación con las otras. Pero cuando finalmente tienes el valor de poner tu llave en tu propia puerta y girarla, descubres que no lleva a un cuarto pequeño como habías imaginado. Lleva a un universo entero
con dimensiones y posibilidades que nunca soñaste. Tu número del destino no es una limitación, es un portal hacia tu propia inmensidad. Y cuando atraviesas ese portal con conciencia, cuando integras plenamente el arquetipo que viniste a trabajar, descubres que todas las demás puertas también se abren. Porque la verdadera individuación no se trata de convertirte en un tipo específico de persona, sino en volverte entero. Y la entereza comienza aceptando profundamente quién eres, no quién crees que deberías ser. Así que te pregunto ahora con toda sinceridad, ¿qué puerta has estado evitando abrir? ¿Qué verdad sobre tu naturaleza esencial has resistido a aceptar? Tu número del destino está ahí, en tu fecha de nacimiento, esperando pacientemente a que dejes de luchar contra él y empieces a danzar con él. Jung nos enseñó que el inconsciente no es nuestro enemigo, es nuestro mayor aliado, pero solo cuando dejamos de ignorarlo. Cada vez que te sientes fuera de lugar, inadecuado, frustrado contigo mismo, tu inconsciente te susurra: deja de intentar ser otra persona. Eres perfecto exactamente como fuiste diseñado. Solo necesitas entender el diseño. Compárteme en los comentarios cuál es tu número del destino y qué descubriste sobre ti mismo al ver este video. Escribe tu fecha de nacimiento y cuéntame. Tengo una curiosidad genuina por saber cuántos de cada arquetipo están aquí en esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y si este video abrió una puerta en tu conciencia, si algo resonó profundamente, deja tu like. No se trata de algoritmo ni de números de visualización, se trata de saber que estas palabras están llegando a las personas correctas, a las almas que están listas para este viaje de autoconocimiento profundo. Gracias por haberte quedado hasta aquí, por haber tenido el coraje de mirar hacia adentro a través de esta lente que Jung nos ofreció. Recuerda, conocer tu número es solo el comienzo, no el final. Es el mapa, no el territorio. Ahora necesitas caminar, necesitas vivir este conocimiento, necesitas probar en tu propia experiencia si lo que te he dicho aquí tiene sentido en tu vida real. Y mientras caminas, recuerda que no estás solo. Somos miles aquí, cada uno con su propia puerta, cada uno con sus propias heridas y dones, pero todos buscando lo mismo: volvernos enteros, convertirnos en quienes vinimos a ser. Un abrazo profundo desde Xochimilco y hasta nuestro próximo encuentro en este viaje de despertar.